Bueno, para terminar lo que es la última unidad, la unidad 4 de tópicos de base de datos, veremos lo que es esquema de seguridad impartido por su servidor José Eduardo Aguilar. Como primer subtema veremos lo que es el 4.1, seguridad y respaldo. Una copia de seguridad, copia de respaldo o también llamado backup en tecnología de información e informática es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida. Esto conlleva que la copia de seguridad son útiles ante distintos eventos y uso. Recupera los sistemas informáticos y los datos en una catástrofe informática, natural o ataque. Restaurar una pequeña cantidad de archivos que puede haberse eliminado accidentalmente, corrompido, infectado por un virus informático u otra causa. Guardar información histórica de forma más económica que los discos duros y además permitiendo el traslado a ubicaciones distintas de los datos originales. Esto conlleva a que veremos lo que es restore, el proceso de una copia de seguridad. Se complementa con otro conocido como restauración de los datos, que es la acción de leer y grabar en la ubicación original u alternativa de los datos requeridos. En esto conlleva que la pérdida de datos es muy común. El 66% de los usuarios de Internet ha sufrido una serie de pérdidas de datos en algún momento, ya que en los sistemas de respaldo contiene por lo menos una copia de todos los datos que vale la pena salvar. Debe de tenerse en cuenta los requerimientos de almacenamiento. Esto conlleva que antes de que los datos sean enviados a su lugar de almacenamiento, se lo debe seleccionar, extraer y manipular. Se han desarrollado muchas técnicas diferentes para optimizar el procedimiento de efectuar los backups. Esto conlleva que estos procedimientos incluyen optimizaciones para trabajar con archivos abiertos y fuentes de datos en uso, y también incluye proceso de compresión, cifrado y proceso de duplicación, entendiéndose por este último a una forma específica de compresión donde los datos superfluos son eliminados. Ahora, siguiendo el siguiente subtema, veremos lo que es el 4.1.1, espejeo, que existen varios tipos de mirroring, por llamarlo espejeo. Estos tres tipos son alta disponibilidad, alta protección y alto rendimiento. La alta disponibilidad garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el servidor de espejo y ofrece automatización mediante un servidor testigo. La alta protección garantiza la consistencia transaccional entre el servidor principal y el espejo. Y el alto rendimiento aplica las transacciones en el servidor espejo de manera asíncrona, asociándose de manera significativa en el rendimiento del servidor principal, pero no garantiza que dichas transacciones se hayan realizado de manera exitosa en el espejo. Esto conlleva a que la base de datos de espejos o database mirroring es una configuración donde dos o tres servidores de base de datos están ejecutándose en equipos independientes, cooperan para mantener una copia de base de datos y archivos de registro de transacciones. En tanto, el servidor primario como el servidor espejeo mantiene una copia de la base de datos y el registro de transacciones, mientras que el tercer servidor, llamado el servidor árbitro, es usado como un escenario que determina cuál de los dos servidores puede tomar la propiedad de la base de datos. El árbitro no mantiene esa copia de la base de datos. La configuración de los tres servidores de la base de datos son el primario, el espejo y el árbitro. Es llamado sistema espejo mirroring system, y el servidor primario y espejo juntos son llamados servidores operacionales, operational server, o compañeros, como son conocidos como partners. A continuación lo vemos graficada en la siguiente figura. Los beneficios del espejeo de datos en un sistema manejador de base de datos. Este es uno de los principales, ya que se caracteriza que tiene tres modalidades, que son alto rendimiento, alta seguridad y alta disponibilidad.
En este caso estamos hablando de las dos primeras, las cuales es el levantamiento manual. La creación de reflejo de la base de datos es una estrategia sencilla que ofrece las siguientes ventajas. Incrementa la disponibilidad de una base de datos. Si se produce un desastre en el modo de alta seguridad con mutación automática por error, esto conlleva a que la conmutación por error pone en línea rápidamente la copia en espera de la base de datos sin pérdida de datos. Aumenta la protección de los datos. Y por último, la creación de reflejo de la base de datos proporciona una redundancia completa en función del sistema, si el modo de funcionamiento es de alta seguridad o de alto rendimiento. Para continuar con el tema, veremos otro subtema muy importante, que es el 4.1.2, réplica. La replicación copia y mantiene los objetos de la base de datos en las múltiples bases de datos que levanta el sistema distribuido. Esto conlleva que la réplica puede mejorar el funcionamiento y proteger la disponibilidad de las aplicaciones, porque alterna acciones de acceso de los datos existentes. En parte, la replicación se proporciona en los siguientes niveles: replicación básica y replicación avanzada simétrica. La replicación básica son las réplicas de las tablas que gestionan para acceso de solo lectura, para modificaciones que se deberán acceder a los datos de mi sitio primario. La replicación avanzada amplía las capacidades básicas de solo lectura de la replicación, permitiendo que las aplicaciones hagan actualizaciones de la réplica de las tablas a través de un sistema replicado de la base de datos. Con la replicación avanzada, los datos pueden proveer lectura y acceso a actualizaciones de los datos de la tabla. Por lo general, existen la replicación de transacciones, de mezcla e instantáneas. En esto veremos un concepto principal de cada uno. La replicación de transacciones se usa en escenarios de servidor a servidor que requieren un rendimiento alto, donde se incluyen la mejora de la escalabilidad y disponibilidad, el almacenamiento de datos y generaciones de informes, la integración de datos desde múltiples sitios, la integración de datos heterogéneos y la descarga de pensamientos o procesamientos por lotes. La replicación de mezcla se ha diseñado principalmente para aplicaciones móviles que representan posibles conflictos de datos. Los escenarios comunes incluyen intercambio de datos con usuarios móviles, aplicaciones de puntos de ventas para el consumidor, integración de datos de varias ubicaciones. Y por último, la replicación instantánea. Se usa para proporcionar el conjunto de datos inicial para la réplica transaccional o de mezcla. También se puede usar cuando es necesaria una actualización completa de los datos. Con estos tres tipos de aplicaciones, SQL Server ofrece un sistema eficaz y flexible para la sincronización de datos de toda la empresa. El modelo de replicación se deriva de 6 puntos: publicador, distribuidor, artículo, publicación, suscripción y agente. Antes de empezar, vamos a clarificar los conceptos y terminar qué se utiliza cuando hablamos de la replicación. Los elementos que componen la replicación son los siguientes. El publicador es la instancia que pone sus datos a disposición de otras localizaciones mediante la replicación. El publicador puede tener varias publicaciones configuradas, cada una relacionada con un conjunto lógico de objetos de datos. El distribuidor es la base de datos destinada a almacenar la información específica asociada a la replicación de uno o más publicadores. Cada publicador es asociado con una base de datos conocida como la base de datos de distribución en el distribuidor. La base de datos de distribución guarda el estado de la replicación, metadatos, y en algunos casos hace una cola de distribución entre el publicador y el suscriptor. El artículo. Un artículo identifica un objeto de base de datos que es incluido en la publicación. Una publicación puede tener varios tipos de artículos: procesamientos almacenados, vista, tablas y otros tipos de objetos. Cuando las tablas son publicadas, se pueden establecer filtros para restringir los datos y o columnas que se envíen por el suscriptor. La publicación es una colección de no o más artículos de una base de datos. La agrupación de artículos en una publicación hace más fácil especificar el conjunto de datos asociados de la replicación como una sola unidad.
El suscriptor o la suscripción es una petición para que una copia de la publicación se envíe al suscriptor. La suscripción define que la publicación sea recibida cuándo y dónde. Hay dos tipos de suscripción, la inserción y la extracción. Y por último, agentes. Son los encargados de gestionar la comunicación y el envío de los datos entre los suscriptores y los publicadores. Una vez aclarados los conceptos, se ha verificado en un diagrama que se encuentra al lado, que donde dice publicador, el historial suscriptor lleva un procesamiento. Para continuar con el siguiente tema, veremos el 4.1.3 método de respaldo. En MySQL existen varios métodos de respaldo para la realización de backups, y esto se debe principalmente a que MySQL guarda las tablas como archivo y al tipo de tabla que se esté manejando. InnoDB, MyISAM y ISAM. InnoDB es una de las tecnologías de almacenamiento que utiliza MySQL. Es de código abierto. Entre sus características principales está que soporta transacciones con características ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Tiene bloque de registro de integridad referencial, caso que no maneja ISAM y ni MyISAM. Este tipo de almacenamiento también ofrece una alta fiabilidad y consistencia. Normalmente la data o información que es respaldada por la empresa son las siguientes: archivos, archivos de correo electrónico, directorios telefónicos y de contacto, base de datos, configuración de los equipos, imágenes y fotografía de proyectos y configuración de servicios. Continuando, una parte muy importante, el siguiente subtema 4.1.4 método de recuperación. La recuperación consiste en tres pasos principales: análisis, rehacer y deshacer. El análisis identifica las páginas sucias y el conjunto de transacciones activas en el momento de la caída y el punto de lock apropiado para empezar la operación. El rehacer la réplica de las operaciones del lock, y deshacer se recorre el lock hacia atrás y se deshacen las transacciones activas en el momento de la caída o iniciada después de la que no se ha encontrado con alguna confirmación. En los elementos distribuidos de datos podemos encontrar lo siguiente: fallo de los nodos, copias múltiples de fragmentos de datos, transacciones distribuidas correctas y fallo de las conexiones de comunicaciones. En estos, los fallos de los nodos son cuando un nodo falla. El sistema deberá continuar trabajando con los nodos que aún funcionan. Si el nodo recuperase una base de datos local, se deberá separar de los datos entre los nodos restantes antes de volver a unir de nuevo el sistema. La copia de múltiples de fragmentos de datos es el subsistema encargado del control de concurrencia, en el responsable de mantener la consistencia de todas las copias que se realicen, y el subsistema que realiza la recuperación es responsable de hacer copias consistentes de los datos de los nodos que han fallado y después que se recuperarán. La transacción distribuida correcta se puede producir fallos durante la ejecución de una transacción correcta si se plantea el caso de que al acceder a alguno de los nodos interviene la transacción, dicho nodo falla. Y por último, fallo de la conexión de comunicación. El sistema debe ser capaz de tratar los posibles fallos que produzcan la comunicación entre los nodos. El caso más extremo es la que produce cuando se divide la red. En esto también es encargado del control y acceso de las distintas partes de los datos. Para mantener la consistencia de los datos en el entorno distribuido, contaremos con los siguientes elementos: un catálogo, que es el programa o conjunto de programas encargado de controlar la ejecución concurrente de las transacciones, el cual se deriva de CEM, que es Cache Manager, que es un subsistema que se encarga de mover los datos entre las memorias volátiles y no volátiles. RM, Recovery Manager, subsistema que asegura que la base de datos contenga los efectos de ejecución de transacción correcta. DM, Data Manager, unificar la llamada a los servicios de CM y el RM. Y por último, TM, Transaction de Manager, subsistema encargado de determinar qué nodo deberá realizar cada operación a lo largo de una transacción de base de datos distribuida. Las operaciones de transacción que soportan la base de datos son start, coming y abort.
Ahora, como segundo punto principal, veremos la migración, que es el siguiente subtema 4.2, migración. La migración de base de datos es generalmente una tarea compleja que no solo se supone transferir datos entre tipos de almacenaje y formato de un servidor de base de datos a otro, sino que también supone reescribir sentencias SQL e incluso procedimientos CPL de lógica de negocio. En comparación con los esquemas estándares de migración a mano, ofrecemos una potente gama de herramientas desarrolladas de probada eficacia en complejos módulos de base de datos relacionales. Estas herramientas son especialistas para asegurar que las transacciones de la base de datos se realizan perfectamente, independientemente de la naturaleza del sistema. El tercer punto que veremos, que es el 4.3, es el monitoreo. La elección de un buen manejador de base de datos es de vital importancia, ya que puede llegar a ser una inversión tanto en hardware como en software muy cuantiosa. Pero no solo eso, además va a determinar el centro de información de la empresa. ¿Por qué existe esta parte de monitoreo? Porque los sistemas orientados a los datos se caracterizan que los datos no son de una aplicación, sino de una organización entera que lo van a utilizar. Se integran las aplicaciones, se diferencian las estructuras lógicas y físicas. En esto existen dos tipos de monitoreo: monitoreo de espacio en disco y monitoreo de log. El monitoreo de espacio en disco es uno de los principales indicadores que se tienen para tomar en cuenta como DBA, que es el espacio disponible en el disco. No es probable en cuanto se tiene un server o dos para monitorear. Sin embargo, cuando hay una cantidad considerable, automatizar un proceso que lo haga es mejor. Y el monitoreo log es la revisión que debe realizar sobre el archivo de alerta. En este caso se utilizará lo que es Oracle, que manda una alerta con el significado de alert.log, y sobre los archivos de rastreo de proceso de background y de usuarios para identificar errores que presenta a nivel de base de datos o sistemas operativos. Ya por último, para terminar con este tema, veremos lo que es 4.4, auditoría. Es uno de los principales porque es el proceso que permite medir, asegurar, demostrar, monitorear y registrar los accesos a la información almacenada en la base de datos, incluyendo la capacidad para determinar quién accede a los datos, cuánto se accedió a los datos, de qué tipo o dispositivo, desde qué ubicación en la red, cuál fue la sentencia SQL ejecutada y cuál fue el acceso de la base de datos. Esto deriva los objetivos generales de la auditoría de base de datos, porque disponen de mecanismos que permitan tener trazas de auditorías completas y automáticas relacionadas con el acceso. Entonces, la base de datos, incluyendo la capacidad de generar alertas con el objetivo de mitigación de riesgo asociado con el manejo inadecuado de los datos, apoyar el cumplimiento regulatorio, satisfacer los requerimientos de los auditores, evitar acciones criminales y evitar multas por incumplimiento. Como este último punto de la auditoría es la verificación de todo el sistema, hardware, software y las redes, en el cual las comunicaciones son constantes entre las bases de datos, aseguramiento, la integridad, etc., el cual verifica que todo sea correcto y no encuentre ningún problema. Aquí, verificando lo que es la auditoría, se toma como la parte principal de toda la investigación de todas las bases de datos, el cual debe determinar que está todo en función y no hay ningún problema o ninguna alerta. Bueno, agradezco su atención prestada y este fue el último punto de la asignatura de tópico de base de datos. Gracias.